Abogados de Reddit, ¿cuál momento en el que supiste que ganarías? No soy abogado, pero me robaron a punta de pistola en mi casa. En pocas palabras, habría ido a prisión de todos modos, pero el truco es que los zapatos que usó en la corte eran los mismos que robó de mi casa. El juez me preguntó si los quería de vuelta. Dije sí. El juez le obligó a quitárselos en el tribunal y volver a caminar en calcetines. Doné los zapatos, se trataba más de principios. Salir del juzgado con un par de zapatos viejos y nuevos es algo que la mayoría no ha hecho. Tuve una cliente con cargos de agresión. La presunta víctima no apoyó realmente el caso de la fiscalía y, en cualquier caso, se mostró reacia a testificar. Sin embargo, todavía tenían otra testigo que dijo que mi cliente estaba golpeando a la presunta víctima, por lo que no se veía muy bien. El fiscal y yo estábamos hablando antes de que comenzara el juicio, sentados junto a las puertas de la sala, cuando entró la testigo. Miró directamente a mi cliente, que estaba sentada a menos de 2 metros de mí, luego examinó la sala y dijo, ¿dónde está? Nombre del cliente. El fiscal y yo nos miramos durante un minuto y luego dijo que necesitaba comprobar algo. Cuando lo vi unos minutos después, me dijo que desestimaba el caso. No entiendo. Fue la persona equivocada. El testigo no pudo identificar a mi cliente. El fiscal sabía que tan pronto como terminara su interrogatorio directo, yo entraría y le haría admitir que ni siquiera podía distinguir cómo era mi cliente cuando entró en la sala del tribunal. Yo estaba testificando para la defensa. Un joven había sido arrestado por agredir a un oficial de policía, supuestamente arrojarle botellas durante unos disturbios en Oakland tras el veredicto del juicio contra el policía que disparó a Oscar Grant por la espalda en la plataforma del BART. Estuve allí filmando cosas, capté su arresto en video y su hermano encontró mis imágenes en YouTube y me pidió que testificara. Solo había visto botellas arrojadas desde esa esquina de un estacionamiento, detrás de mí, con las botellas volando sobre mi hombro. El acusado estaba en un grupo frente a mí. En el estrado, el fiscal pareció pensar que yo conocía al acusado y que básicamente estaba allí cometiendo perjurio en su nombre. Le expliqué por qué había estado allí esa noche, que nunca había visto a este tipo antes, que la defensa no me había entrenado y que no me habían pagado más que una pequeña cantidad por mi viaje y mi tiempo. Finalmente, exasperado después de mucho tira y afloja, el fiscal dice, bueno, si no conoce al acusado, ¿por qué está aquí testificando a su favor? Pensé por un momento y dije, supongo que no me gustaría que un hombre inocente fuera condenado por un crimen que no cometió. Se puso visiblemente nervioso y rápidamente siguió adelante, tratando de insinuar que si no lo conocía, ¿cómo habría sabido que estaba mirando en su dirección para ver si estaba tirando cosas? Y traté de explicarle que si estás mirando a un grupo de personas al azar, y una de ellas arroja algo, naturalmente fijarás tu atención en esa persona. Pero como nadie en ese grupo arrojó nada, en primer lugar no había nada que notar, parecía que la policía lo agarró al azar. Descansaron. El abogado defensor me invitó a almorzar en la calle y luego recibió una llamada de su colega diciéndole que el jurado tardó 10 minutos en emitir un veredicto de no culpable por el cargo de agresión. Sin embargo, dijeron que mi respuesta era legendaria y que ningún abogado debería hacer una pregunta cuya respuesta no sepa ya. Este tipo simplemente parecía tener una narrativa sobre una relación anterior con el acusado que suponía era precisa y estaba tratando de poner en duda mi credibilidad. Tuvimos algunos problemas importantes con un propietario. Intentó entrar sin avisarnos de antemano, no respondió para solucionar los problemas. Fue muy agresivo al hablar con nosotros, cuando decidió vender el lugar. No nos consultó sobre las visitas y simplemente apareció al azar con compradores potenciales. Le dijimos que se fuera. Finalmente se fue, pero nos llamó esa misma noche para amenazarnos. Le enviamos correos electrónicos para recordarle nuestros derechos como inquilinos y él respondió amenazándonos un poco más, en un correo electrónico. Eventualmente terminamos en un tribunal de asuntos menores, no de los Estados Unidos, no sé el nombre, y él inventa una historia sobre cómo somos terribles inquilinos y tratamos de disuadir a los compradores. Le acabamos de mostrar al juez los correos electrónicos así como la denuncia abierta a la policía que presentamos unos días antes. El juez no lo podía creer y le dio una advertencia formal. Nos dio 3 meses de alquiler gratis. Al final, el tipo utilizó una empresa de bienes raíces para vender el lugar. Todo salió bien y todavía vivimos ahí con propietarios encantadores que no están completamente locos. Me encanta cuando consigues que digan algo estúpido en un correo electrónico. Un amigo mío está lidiando actualmente con una exnovia que intenta obtener la custodia mayoritaria de su hijo por motivos económicos. Estaba claro para todos, pero era bastante difícil de demostrar, hasta que envió una enorme perorata sin sentido en un correo electrónico y cuando hablaba de la custodia. El acuerdo declaró directamente que una de sus principales motivaciones era financiera.
Sus asesores ahora sugieren que se salten la mediación y pasen directamente a una audiencia judicial. Ese correo electrónico funcionará muy bien en su favor. Mi cliente conducía su motocicleta por una calle relativamente tranquila cuando este tipo salió de su garaje, sin mirar, y lo atropelló. En su declaración, el hombre trajo a un testigo que estaba con él en el asiento del pasajero. Durante todo el tiempo, el testigo sostuvo que mi cliente conducía demasiado rápido y que no había tiempo para frenar el coche. Le hice la misma pregunta varias veces de diferentes maneras, haciéndolo contar la historia nuevamente. En el cuarto relato, él, ya un poco frustrado, dejó escapar: mira, ya te lo dije. Estábamos saliendo del garaje y, tan pronto como me levanté de recoger mi teléfono celular en la alfombra del auto, espera. Entonces ni siquiera viste el accidente. No había vuelta atrás de eso. Caso de custodia de padres que estaba procesando. Papá contó cómo cambió su vida y trabajó en el programa de AA. Le pregunté en qué paso se encontraba y proclamó con orgullo el 3. Le pregunté cuál es el paso 3, no tenía idea. Luego le pregunté cuál era el paso 2. De nuevo, ni idea. Se terminaron los derechos de visita. Era mi tercer mes de práctica. Yo estaba en derecho de familia en ese momento. Representaba a mamá en una petición de orden de restricción contra su esposo. Lo que estaba en juego en el caso más amplio eran las visitas, la custodia, la manutención, etc. de los niños. Teníamos datos bastante buenos, pero se basaban principalmente en testimonios de las partes. Mi cliente tenía mucha más reputación como testigo, así que me sentía seguro. 10 minutos antes de la audiencia, aparece mi cliente. Le doy una preparación de último minuto sobre qué esperar y luego ella dice: me alegro de seguir adelante con esto. No puedo soportarlo más y él está empeorando. Para colmo, se fue. Me envió un mensaje de voz borracho y despotricando el sábado. ¿Tienes tu teléfono contigo? Sí. Reproducimos el mensaje de voz y son 2 minutos completos de exnovio gritando cosas como: debería haberte matado cuando estábamos juntos. Siempre fuiste una perra. Espero que mueras quemado en un incendio. No tuve tiempo de preguntarle por qué carajo no me había dicho nada sobre el mensaje de voz antes de que el alguacil llamara a nuestro caso. Nos sentamos, el juez pregunta si alguna de las partes tiene pruebas adicionales y yo pido permiso para reproducir el mensaje de voz. Su exnovio, que no tenía abogado, no se opuso, así que interpreté toda la desagradable perorata de 2 minutos en audiencia pública. El juez dice: vamos a tomar un breve receso antes de emitir mi fallo. Si las partes quieren reunirse y conferenciar en el salón, pueden hacerlo. El novio sabía que estaba jodido. Resolvimos todo el maldito caso en ese mismo momento. Mi cliente obtuvo su lista de deseos en términos de custodia, visitas supervisadas, manutención infantil y, para empezar, la orden de restricción. Cuando practicaba la defensa de seguros, se me entregó un expediente para hacerse cargo de un resbalón y una caída. El tipo tropezó con una manguera y se rompió algo. El socio ya había tomado la declaración de los chicos, así que leí la transcripción. Soy fanático del fútbol de Michigan y vi todos los partidos durante 20 años. Este tipo testificó que fue el jugador titular de cierto rival durante ciertos años. También que se graduó con una doble carrera que no existe en esa escuela. Inmediatamente supe que esto era falso. El socio no entendió. Profundicé más y mintió sobre tantas cosas no relacionadas con la caída sin ningún motivo. Finalmente, encontramos registros de la escuela secundaria de lesiones de fútbol americano, traumatismos en la cabeza, lesiones de rodilla, etc., y una lesión por resbalón y caída unos meses después de la nuestra. También testificó que se rehabilitó de una cirugía del ligamento anterior cruzado después de un mes. Se presentó moción por fraude ante el tribunal, que fue resuelta de inmediato. Tuve un cliente que fue acusado de tomar el auto de una mujer joven y luego estrellarlo y huir de la escena. La chica declaró en el juicio que le había dado las llaves esa noche porque estaba borracha y nunca jamás bebería y conduciría. Aparentemente ella no sabía que yo había solicitado y obtenido una copia de su historial de manejo que mostraba que recibió un DUI un mes después del incidente. Todavía recuerdo la expresión de su cara cuando le entregué su historial de manejo y le dije: excepto por esa vez que te atraparon un mes después, ¿verdad? La expresión del rostro del juez fue igualmente memorable. No soy abogado, pero llevé a mi antiguo propietario a los tribunales cuando estaba en la universidad. Me robaron el depósito en efectivo por una tontería. Afirmaron que destruí el lugar, sin saber que tomé fotografías y videos cuando entré y salí. Su evidencia fue una grabación con calidad VHS de pasar por un apartamento perfectamente limpio y en mejores condiciones que cuando me mudé, pero luego abrieron la parte superior de la estufa y encontraron macarrones quemados. Ese fue el quid de su argumento. Al juez no le hizo gracia y recuperé todo mi dinero más los honorarios de mi abogado y los honorarios de presentación. Luego luchó contra su propio abogado para evitar pagarle.
Estúpido. Estaba revisando la transcripción de una entrevista con un niño. El niño hizo declaraciones incriminatorias contra mi cliente. En un momento, al hablar de las acusaciones, el niño usó una palabra extraña, pero no le di mucha importancia. Unos días después, estaba viendo un video del niño interactuando con su abuela, que odia a mi cliente, aproximadamente una semana antes de esa entrevista. La abuela usó exactamente la misma palabra extraña en el contexto exacto en el que el niño la usó más tarde. En ese momento quedó claro que el niño había sido entrenado. Fue el primer verdadero ajá. Odio, quiero decir, me hierve la sangre, cuando la gente entrena a los niños y los utiliza de esta manera. Eres un asqueroso por utilizar a un niño así. Nadie sabe nunca si un niño miente o dice la verdad en el futuro, lo que lo hace tan vulnerable. Y el propio niño simplemente queda destruido por la mentira. A veces empiezan a creer la mentira. La gente apesta. Trabajé en un caso que involucraba procesadores defectuosos. En el descubrimiento recibimos correos electrónicos de los ingenieros del acusado que habían trabajado en los procesadores. Estaban en un país asiático, pero los correos electrónicos estaban en inglés porque iban dirigidos a ejecutivos estadounidenses. Uno de los ingenieros más experimentados básicamente expuso el defecto exacto por el que estábamos demandando, explicando cuál era el problema y por qué era culpa suya, y terminando con "este es un gran problema, enviamos mierda al cliente". No hace falta decir que les dimos un golpe en la cabeza durante la mediación y llegaron a un acuerdo poco después. Soy un abogado litigante. Tengo un montón de estos. Mi favorito probablemente fue una conducción bajo influencia en el que el policía estaba en el bar en que estaba mi cliente viendo una pelea. El policía estaba parado en la barra con el uniforme completo y luego, cuando mi cliente pasó junto a él para irse, lo siguió. En realidad, mi cliente solo iba a su auto para tomar el cargador de su teléfono porque se iba a casa con la camarera, como si ni siquiera hubiera pagado su cuenta todavía. El policía lo arrestó y lo acusó por abrir la puerta de su auto. Luego inventó esta historia para su informe sobre cómo el cliente subió al auto, lo encendió y comenzó a salir del estacionamiento. También negó estar dentro del bar, en el estrado, bajo juramento, en mi cara. Sorpresa. Hablé con la camarera y conseguí la cinta de seguridad. Muy claramente, como una calidad sorprendentemente buena, no intentes robarle a un bar. Por cierto, mostraba a un policía parado en el bar, observando a mi cliente salir por la puerta principal y luego seguirlo 30 segundos después. La cámara del estacionamiento también mostró que el cliente apenas tocó la manija de la puerta antes de que el policía lo detuviera. No un abogado. Hace años tuve que hacer algo en un centro comercial en una zona mala de la ciudad. Me tomó unos 20 minutos y luego descubrí que habían remolcado mi auto. Ubered al patio de remolque. Un cartel gigante dice solo efectivo. Tuve que llamar a otro Uber, conducir hasta el cajero automático y regresar, y pagarles unos $300. Recibí un recibo escrito a mano que, lo creas o no, estaba detallado. Fui a casa, busqué en Google y descubrí que violaban la ley de 3 maneras distintas: remolcado ilegalmente, se negó ilegalmente a aceptar tarjetas de crédito, y tenía múltiples cargos que la ley calificó de irrazonables, como tarifas de plataforma rodante y tarifas de carga y descarga. Lo llevé a la Corte de Reclamos Menores. El juez comenzó preguntando al dueño del remolque sobre su relación con el dueño de la propiedad y cómo se tomó la decisión de remolcar mi automóvil. Oh, respondió el tipo viscoso de la grúa, mi primo trabaja allí, si él dice remolque, yo remolco. Es 100% legal. Las cejas del juez comienzan a alzarse. Pero, continuó el tipo, pero lo que más detesto, señoría, es este imbécil que dice que no acepto tarjetas de crédito. Soy un hombre de negocios. Acepto tarjetas de crédito todo el tiempo. Es un delincuente que dijo no tengo tarjetas de crédito, por eso quería pagar en efectivo. Estaba teniendo una sobrecarga de espere, y el juez me vio sonriendo y saltando en mi asiento y acariciando mi carpeta de recibos de color manila. ¿De verdad no tienes tarjetas de crédito o débito?, me preguntó el juez. Saqué mi billetera y se la mostré, y luego saqué una foto con marca de tiempo del letrero de solo efectivo que tomé el día y otra que tomé la mañana de la audiencia. El tipo murmuró algo como está bien, me atrapaste allí y luego no dijo nada más que, no lo sabía cuando el juez le preguntó sobre la legalidad de cada cargo detallado y razonable. De todos modos, cada infracción paga el doble del cargo total de remolque, y como hubo 3, así fue como gané $1,800 con una inversión de $300. Mi cliente fue acusado de asesinar brutalmente a un perro. El policía testificó que no se hicieron análisis de sangre, que nunca se encontró ningún cuerpo y admitió que, de hecho, podría haberse escapado. El testigo ocular dijo que podía ver el asesinato al final del pasillo desde el comedor.
El policía testificó que no había pasillo y que el comedor estaba en un nivel de la casa diferente al que supuestamente tuvo lugar el asesinato. Luego, la persona que dirigió el linchamiento contra mi cliente en la ciudad durante el último año testificó que había estado en el apartamento entre las 2 visitas del policía para evaluar la escena. Ningún cuerpo, una escena del crimen comprometida, un testigo que no pudo ver nada y la admisión de que no había pruebas de que el perro estuviera muerto. El alegato final duró 3 segundos. Señoría, pido la absolución. Cuando comparé la copia escaneada de la escritura proporcionada por los abogados de la otra parte con el original que mi cliente finalmente logró proporcionarme. La copia escaneada proporcionada por la otra parte tenía la firma de un testigo. El original no. Mi mamá atropelló con su auto a un tipo en bicicleta en un estacionamiento. Ella afirmó que él la golpeó. También quería contrademanda al ciclista por asustarla. En su declaración comenzó cada oración con "cuando lo golpeé". Uno de mis amigos fue atropellado por un automóvil cuando cruzaba la calle, en un paso de peatones, a pie. Esto fue cuando estábamos en la escuela secundaria. El tipo intentó demandarlo por los daños a su auto. En un momento, el abogado llamó a la mamá de mi amigo y le pidió información del seguro del hijo y fotografía de los daños del auto de su hijo. Explicó que mi amigo estaba a pie y el abogado se quedó en silencio por un momento. Dijo, "Necesito hablar con mi cliente", y colgó. Volvió a llamar unos minutos más tarde y le dijo que no volvería a oír hablar de esto.